Qué maravilla. Qué maravilla el mundo de los polígonos. Me parece que es un buen ejemplo del uso de la geometría para crear un mosaico. Fíjate en las formas repetidas dentro de un plano. Es interesante estar en la Alhambra, en Granada, España, en el gran palacio construido por los moros durante los siglos XIII y XIV, observando los motivos islámicos en las paredes, todos ellos de tipos geométricos, dado que, por razones religiosas, no puede haber imágenes ni animales ni humanas. Pero, digo yo, para mí, Pati, ¿no será un poco mucho? Volvamos y veámoslo. Los principios geométricos son los mismos. Se trata de teselar el plano. Yo tengo estos 4 tipos de baldosas, de distintas formas y colores. Voy eligiendo y voy poniendo. Algo lindo tiene que salir. Te va a costar no dejar espacios en blanco con una de ellas. ¿Sabes qué son esas baldosas? Fiorentina Terra, Milano Forte, Aqua Rustic y... Concentrémonos, Maxi. Nuestra misión es del tipo matemático geométrico en este caso. Son polígonos. Y para entender por qué una de esas baldosas te puede traer problemas, vas a tener que investigar, como siempre. Allá vamos entonces. Entonces, el tema de hoy es polígonos. Vamos a empezar por el principio. Voy a llamar al profesor. ¿Profesor? ¡Profesor! ¡Ey, Maxi! No te había visto. ¿Y ese cuadro? ¿Qué es? ¿Un pariente suyo que tuvo un accidente? Soy yo. Estoy trabajando un autorretrato sobre los principios del cubismo, aunque aplicándole una dosis más estricta de geometría. ¿Es usted? Ajá, soy yo. Pero mi rostro está conformado por polígonos. Estoy tratando de ver cuáles y cuántos necesito para representar esta carita. ¡Polígonos! Estamos en completa sintonía. De eso me estoy ocupando hoy. ¡Qué casualidad! Digamos que se trata de una casualidad. Digamos. Aunque hoy no trataremos las leyes del azar. Me alegra mucho que estés investigando acerca de los polígonos. Qué enorme belleza la de las figuras geométricas y en particular la belleza de los polígonos. Déjame contarte, mi querido discípulo. Empecemos por mirar a nuestro alrededor. Si tenemos en cuenta que un polígono es una figura plana limitada por 3 o más segmentos, podremos reconocerlos en infinidad de imágenes a nuestro alrededor. Los vemos en señales, en calles y caminos, en carteles que identifican hospitales, aeropuertos o terminales de ómnibus. Y si nos trasladamos en el tiempo, podemos reconocer polígonos en los planos de las ciudades fundadas en América por los españoles. Como podemos ver, los polígonos son formas bellas, sí que lo son, pero también fueron siempre muy útiles. Su uso servía para la determinación de la superficie en el trazado municipal. Y si simplemente miramos el piso, podemos descubrir polígonos colocados de variadas formas. Las combinaciones pueden ser infinitas y muy vistosas. Incluso artistas y creadores de todos los tiempos usaron figuras geométricas en sus trabajos. Ya dijimos en otras ocasiones que la geometría es una presencia bastante común en muchas manifestaciones artísticas. Por ejemplo, a principios del siglo XX, un pintor español llamado Pablo Picasso tomó algunas de las formas que observaba en su entorno, como polígonos y otras figuras. Su trabajo dio lugar a una nueva escuela plástica denominada cubismo. Y un pintor ruso llamado Wasili Kandinsky fue el padre del expresionismo abstracto, lleno de juegos con formas geométricas. Increíble, profesor. Ahora me siento rodeado de polígonos. Las señales de tránsito, la arquitectura, el arte, el trazado de las ciudades. Y usted me dice que ya desde la antigüedad se conocían los polígonos. Voy a investigar un poco más.
Voy a consultar a un experto en el tema. Profesor Agustín Rela, licenciado en física. ¡Wow! Agustín, soy Máximo. ¿Te acordás de mí? Soy Agustín Rela. Soy físico, pero algo entiendo de matemática. Sí, es cierto. Espero que estés bien. Necesito ayuda con el tema polígonos. Claro que son interesantes los polígonos. Son muy bellos. Y no soy el único que así lo piensa. ¿Conoces esto? Estos son polígonos. ¿Por qué los griegos estudiaban las propiedades de los cuadrados y los triángulos? Los griegos estudiaban los cuadrados y los triángulos porque de ahí conocieron muchas propiedades de los números. Por ejemplo, descubrieron que la diagonal de un cuadrado no se puede representar como el cociente entre dos números enteros. Agustín, ¿qué es un pentagrama y qué importancia tuvo para la escuela pitagórica? Es una estrella regular de 5 puntas. Es una figura geométrica muy armoniosa que les fascinaba a los griegos, entre ellos a los de la escuela pitagórica, que se dice que lo usaban como distintivo para permitirse la entrada a sus reuniones. ¿Y cómo son los ángulos del pentagrama? ¿Cuáles son los ángulos de un pentagrama? Hay muchos ángulos. Los más agudos son de 36 grados. Y los del pentágono, que está en el medio, son de 108 grados. Gracias, Agustín. Estamos avanzando. Ya lo creo, Maxi. Cada vez estás más cerca de apreciar de otra manera la Alhambra. Y de seguir construyendo mi casita con patio incluido. Cuando para la Alhambra me voy cruzando la cordillera. Maxi, concentrémonos. ¿No te parece que deberías establecer qué son los polígonos? Buenísima idea. Estamos rodeados de polígonos en la vida cotidiana. En las señales de tránsito, en los planos de casas y ciudades, en la arquitectura, en el arte. Entonces, vemos qué son. Inmediatamente. Profesor, ¿vemos qué son los polígonos, por favor? Polígonos. Antes, ocupémonos de las poligonales. ¿Vos hiciste alguna vez uno de estos juegos? Al unir los puntos, lo que se hace es trazar una poligonal. Las poligonales son dos o más segmentos consecutivos que no están incluidos en la misma recta. Hay poligonales abiertas y poligonales cerradas. Hay poligonales en muchos lugares. En los edificios públicos suele haber planos de evacuación que indican cuál es el camino a seguir para despejar el edificio en caso de emergencias. El camino suele estar indicado en el plano por una poligonal. Los cables de transmisión de energía vistos desde el aire forman una poligonal en la que los extremos de los segmentos son los postes. Algunos autos muy modernos vienen con un sistema de posicionamiento satelital. Es un aparato conocido por la sigla GPS, que informa en cada instante la longitud y latitud en la que se encuentra el vehículo. Al GPS se le agrega una pequeña computadora que tiene cargado el plano de la ciudad o región donde se encuentra el vehículo. En la ciudad, si uno le carga a la compu el lugar donde quiere ir, en una pequeña pantalla aparece el camino mejor, el más corto, para llegar a destino. Lo que muestra la pantalla no es otra cosa que una poligonal a través de las calles. Nos interesan las poligonales cerradas, ya que un polígono es una figura formada por una poligonal cerrada y todos sus puntos interiores. Polígono. La palabra polígono proviene del griego. En ese idioma, poli significa varios y gonos significa ángulos. Polígono, varios ángulos. Los distintos polígonos se nombran según el número de lados que posean. Para aprender sus nombres, solo es necesario recordar una regla general muy sencilla. Basta saber cómo se dice en griego el número de lados y agregar la terminación gono. Pero atención, no todos los nombres de los polígonos que utilizamos siguen esa regla. El polígono de 4 lados se llama cuadrilátero, pero en general la regla se cumple. El polígono de 3 lados se llama triángulo, el de 5 es pentágono y el de 6 hexágono, y así siguiendo. ¿Por qué no buscas los nombres de los otros polígonos, Maxi querido?
Acá está, lo encontré. Un polígono de 5 lados se llama pentágono. Uno de 6 lados se llama hexágono. Uno de 7, heptágono. Y a no confundir con el de 100, que se llama hectágono. ¿Y los de menos de 100? ¿Cómo se llaman? Necesito abrir otro cuadro. Uy, se complica. Tengo que combinar el nombre de las decenas con la palabra i, que se dice kai, y agregar el nombre de las unidades antes de la palabra gono. Si quiero nombrar un polígono de 24 lados, debo decir 24 gonos. Sería icosa kai tetrágono. A ver, uno de 45 lados se llama tetraconta kai pentágono. Bien, voy a archivar estos cuadros porque me van a hacer falta más tarde. Bien, ya sé nombrar a los polígonos. Y ahora, los polígonos cóncavos y los convexos. Ah, eso no los vi. ¿Listos para viajar entonces? Siempre. Ah, de vuelta en mi chacra. Buenísimo. Así sigo con el patio. Todavía no. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Yo paso. Ayer jugué al fútbol y todavía me están doliendo las piernas. No te preocupes, tenés que caminar un poco, pero es principalmente un ejercicio ¿Y visual. cómo es? Debes recorrer tu terreno y comprobar si desde cualquier lugar del mismo podés ver cualquier punto de la propiedad. Confío en vos. Ahí está, el Monte de la Margarita. Extraño. Un montículo en el que creció una única margarita solitaria. El estanque. Ahí está Clota, mi pata. ¡Cuá, cuá! Cuando me la regalaron me dijeron que era un cisne mezclado entre varias crías de pato. Y yo dije, esto me resulta conocido. Cuestión que finalmente resultó ser simplemente una patita. No puedo ver mi plantación de lechuga. La mejor lechuga criolla de la zona. El jardín del vecino. Verde, verde, muy verde. Mucho más verde que el mío. Ah, y el verde del jardín ajeno. Ah, verdísimo. No puedo ver desde cualquier lugar todos los puntos del terreno. ¿Y tu vecino podrá? Sí, faltaba eso también. Quiero decir, si lo hace, que lo disfrute con salud y en familia. Pero la verdad que tiene un no sé qué. Y bueno, acá también tenemos un no sé qué, un misterio hermoso que no podemos ver todos los puntos desde cualquier punto. Qué simpático mi terreno, ¿no? Maxi, concentrémonos. Sí. Pedí permiso y pasá a los de tu vecino. Confío en vos. Permiso. Estoy haciendo un ejercicio. Estoy buscando polígonos cóncavos y convexos. Ay, estas rosas rojas, rojísimas. Permiso. ¿Sí? Confirmado. Desde cualquier punto se pueden ver todos los puntos. Aburrido, ¿no? Pero bueno, sobre gustos. Esto es porque el terreno de tu vecino es un polígono convexo y el tuyo un polígono cóncavo. ¡Vamos los cóncavos! ¿Te parece que es para generar un enfrentamiento? No, para nada. Pero... mira esas rosas rojas, rojísimas. Ya sé, no me digas nada. Concentrémonos. ¿Cóncavo sería? Volvamos, así lo ves más claro. A ver, acá tenemos un plano de los dos terrenos. Agregamos mi figura para establecer el punto de vista. Acá lo diagramamos más sintéticamente. Claro. Si encuentro en un polígono que hay algún par de puntos que al unirlos con un segmento resulta que este se sale de la figura, es cóncava.
Si eso no pasa, es decir, que siempre que una o dos puntos de la figura el segmento queda adentro, entonces es convexa. Hay otra forma de ver si un polígono es cóncavo o convexo. Traza todas las rectas que contienen a los lados del polígono. Si en algún caso ocurre que parte de la figura queda en un semiplano y parte en el otro, el polígono es cóncavo, como ocurre con tu terreno. En los convexos, siempre la figura queda del mismo lado de cualquiera de las rectas. Entendido. A ver, con el otro terreno que es convexo. En este caso, al trazar las rectas, el polígono queda totalmente comprendido en un solo semiplano. Se trata de un polígono convexo. El terreno de tu vecino es un pentágono convexo. Ajá. Acá hay una serie de ejercicios. A ver, determine cuáles de estas figuras son cóncavas y cuáles convexas. Empecemos a jugar. Cóncava. Cóncava. ¿Eso? Vamos avanzando en nuestro conocimiento acerca de los polígonos. Hemos distinguido entre cóncavos y convexos. ¿Qué tal si pasamos a saber la diferencia entre polígonos regulares e irregulares? La verdad, yo preferiría volver a mi patio para seguir con el trabajo. Se está haciendo de noche y yo no quiero dejar para mañana lo que pueda hacer hoy. Bueno, vamos para allá. Ah, vamos para allá, qué fácil. ¿Y? Y ya me conoces. Vamos a averiguar si tus baldosas son polígonos regulares o irregulares. No me digas que son de segunda selección. Yo la compré en un buen lugar. No se trata de eso. Necesitamos que sean polígonos regulares para poder embaldosar tu patio. Los polígonos regulares son aquellos en que son congruentes todos sus lados y todos sus ángulos. Congruentes. Iguales sería otra forma de expresarlo. A ver. Iguales. Ahora los ángulos. Iguales. Entonces, tengo que todos los polígonos son regulares. Los lados y los ángulos son iguales, así que a elegir uno y a hacer mi patio. Ta, te, ti. No tan rápido. Recordá que con una de tus baldosas podés tener un problema. Y entonces te quedarán espacios en blanco o se superpondrán las piezas. ¿Y entonces qué hago? Averiguá qué es teselar. ¿Tese qué? Teselar. Teselar. Bueno, pero de acá no me muevo, ¿eh? Ya sé. Voy a llamar al profesor. ¿Me escuchará desde acá? ¡Profesor! ¡Profesor! Maxi, ¿qué pasa? Acá estoy, tratando de hacer mi patio. ¿Usted podría decirme qué es teselar? Y otra cosa, ¿por qué una de estas piezas no me va a servir para hacer mi patio? Los antiguos romanos llamaban tesela a cada una de las piezas de un mosaico. Entonces, teselar es cubrir una superficie con figuras regulares e irregulares. Al teselar un plano como la superficie de tu patio, no deben quedar espacios entre las figuras colocadas y tampoco deben superponerse las piezas. Es posible realizar cubrimientos complejos combinando varias clases de polígonos regulares. En este caso, hay solamente 8 combinaciones posibles y reciben el nombre de teselaciones semirregulares. Para lograrlas, se pueden usar 5 tipos de polígonos regulares: triángulos equiláteros, cuadrados, hexágonos, octógonos y dodecágonos. Para cubrir un plano con polígonos regulares de un solo tipo, será necesario que los ángulos que concurran sumen 360 grados. Decir que los ángulos que concurran deben sumar 360 grados es equivalente a decir que la medida de los ángulos interiores debe ser divisor de 360. Analicemos cada proporción para el caso de cada una de las baldosas: los triángulos equiláteros, los cuadrados, los pentágonos y los hexágonos. El ángulo interior de un triángulo equilátero tiene 60 grados. Por tanto, si dividimos 360 por 60, el resultado será 6.
obtenemos que se podrá teselar el plano al concurrir 6 triángulos en cada vértice, tal como se ve aquí. El ángulo interior de un cuadrado tiene 90 grados. Si dividimos 360 por 90, el resultado será 4. Se podrá teselar el plano al concurrir 4 cuadrados en cada vértice y quedará así. Cada uno de los ángulos interiores de un hexágono mide 120 grados. Si dividimos 360 por 120, el resultado será 3. Es posible teselar un plano al concurrir 3 hexágonos en un vértice y quedará así. Los ángulos del pentágono miden 108 grados. Como veremos, 108 no es un divisor de 360. En este caso no podremos teselar el plano, ya que nos quedarán espacios en blanco. Gracias, profesor. Entonces era el pentágono regular el que me podía traer problemas. ¿Por qué no empezamos por ahí? A ver. Ya me decidí. Por el hexágono. No será la Alhambra, pero al menos no me va a quedar ningún espacio en blanco. Es un punto de partida después de reconocer los polígonos a mi alrededor y notar que son las figuras más presentes en la historia de la humanidad desde siempre. Ya me siento preparado para estudiar otras figuras y para seguir avanzando en el estudio de la geometría. A ver. Los polígonos. Bella geometría. Como escribió Platón en su libro Filebo. Estas formas no son como las otras, bellas bajo ciertas condiciones, sino que son siempre bellas en sí mismas. Hoy vimos los polígonos. Los polígonos son las figuras geométricas más conocidas y están presentes en la historia de la humanidad desde siempre. Geométricamente podemos decir que los polígonos son un conjunto de puntos con ciertas características. Las propiedades que cumplen son fáciles de visualizar y de simple demostración. Esas propiedades permiten avanzar en el estudio de otras figuras y por ello de la misma geometría. Como siempre, volvemos a repetir que con poner un poco de atención sobre muchas de las cosas que hacemos a diario, es posible ver que la geometría está más cerca de nosotros de lo que podemos suponer. Para encontrarla, es suficiente mirar a nuestro alrededor.